quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Buenas noches a todos. Dios bendiga, añada bendición a la vida de cada uno de los que están hoy reunidos y conectados compartiendo esta enseñanza de esta noche. Gracia y paz sean multiplicadas para todos.
Permítame leer, y si puede acompañarme, en el libro de los Filipenses. Estaré leyendo capítulo 1, versículos 9 y 11, continuando con el tema de la perseverancia que compartíamos el domingo, y no se me dé tiempo, pues hoy continuamos compartiendo para avanzar sobre este tema y tratar de concluir esta enseñanza. Y dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por esta porción de tu palabra, con que hoy continúa bendiciendo y edificando nuestras vidas, rogándote como siempre que esta palabra sea oportuna, sea favorable a nuestras vidas y se convierta en gran edificación para todos nosotros. Y tu Espíritu Santo pueda traer revelación de tu palabra a nuestras vidas. Y esta palabra revelada de muchos frutos, los frutos que sobren y abunden para tu gloria y tu honra, y aún para el provecho y la bendición de nuestras propias vidas, nuestras casas, nuestras familias y la tierra en la que nos das el privilegio de habitar. Así te lo pido, oh Dios, en la comunión con mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, estamos continuando esta enseñanza sobre la perseverancia, y quiero brevemente recapitular lo que habíamos compartido y visto a la luz de este texto bíblico. Y hablábamos en el contexto de una realidad de la vida del hombre de este tiempo, y que sucede en muchos tiempos de la vida del ser humano. Y hablaba en ese momento de Isaías 40:28, de cuando el hombre, ser humano, está agotado espiritualmente, cuando está fatigado en el orden espiritual, entendido fatigado en el contexto de que ha perdido la motivación ha sido drenada, sustraída, su gozo ha disminuido, y la esperanza se disipa. Y ciertamente los tiempos que vivimos producen y han producido, de seguro algunos han tenido ese tipo de situación de fatiga espiritual. Y hablando en el libro de los Salmos, capítulo 130, versículos 7 y 8, sobre otro elemento que se da y que produce también agotamiento y abatimiento en el corazón del hombre, del ser humano, hablaba de la vergüenza, viendo como vergüenza la turbación de ánimo que se produce en cualquier persona, ocasionada por una falta que se ha cometido o por alguna acción deshonrosa o humillante, bien sea propia o de una tercera persona, una persona ajena. Y hablábamos de esas situaciones de vergüenza que lamentablemente perduran, y el recuerdo de la vergüenza no se va tan fácilmente del ser humano, no desaparece con el tiempo. Y hablaba de estos elementos de la fatiga espiritual y de la vergüenza como los elementos que llevan al hombre de este tiempo a perder la concentración, a perder la esencia de la vida cristiana. Y hablo de los creyentes específicamente. Esta palabra está dirigida a todo el mundo, pero especialmente a los que han creído, a los que Dios ha llamado y ha traído a su redil por medio de Jesucristo. Y hablo de que en este libro de Filipenses narra con mucha claridad la posición del creyente con relación a Dios por medio de Jesucristo. Habla con mucha claridad, con mucha precisión, sobre el posicionamiento del creyente cuando se refiere al acto de la redención, al acto de la salvación que se produce con la muerte, con la aceptación del sacrificio de Jesús en el Calvario. Y hablaba en ese contexto de que el gran reto, o uno de los grandes retos del creyente de este tiempo, es el poder entender el concepto de la salvación. Y lo relaciono con lo que decía: ¿por qué hay tanta gente, o hay alguna gente, mucha gente, que su alma está fatigada, que está
avergonzado y que situaciones de deshonra, de acciones vergonzosas propias o ajenas lo llevan a una parálisis, lo llevan a un detenimiento en el avanzar en su relación con Dios y en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha impuesto en esta tierra. Decía por el hecho de que no hay una claridad en el creyente, en muchos creyentes, de lo que significa la redención, de lo que significa el concepto de la salvación, el acto de redención por medio de la salvación que Cristo nos ha dado a nosotros con su muerte y resurrección. Y decía que en Filipenses habla de ese posicionamiento que tenemos en cuanto a nuestra posición con Cristo, en Dios, en Cristo. Y habla también de ese estilo de vida del creyente que está en Cristo. Y qué bueno, ¿verdad?, que estamos viendo este tema en toda su dimensión. Porque estamos hablando y estábamos compartiendo sobre el hecho de la perseverancia. Porque muchas veces en el tema de la salvación, el cristianismo, algunos cristianos han reducido la salvación al primer evento de arrepentimiento y aceptación del acto redentor de Cristo por la fe. Y ahí se queda el concepto que algunos tienen de lo que es la salvación. Y hemos reducido, y se ha reducido, y muchos han reducido la salvación a ese elemento puntual, a ese primer encuentro de arrepentimiento y de fe. Y hablaba de la perseverancia, de la necesidad de la continuidad en el arrepentimiento y en la fe de manera permanente, porque la salvación, hablaba en otras ocasiones, no es un boleto de ida para el cielo. Llegaremos a la eternidad con Cristo, pero la salvación es algo más que eso. Es un proceso que se inicia con el arrepentimiento y la fe y que continúa con una continuidad en arrepentimiento y fe en la medida que ocurre el proceso que hemos definido como la santificación. Y recapitulo: salvación compuesta por tres eventos, tres etapas, tres acontecimientos. La justificación, cuando yo acepto y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Segunda parte, segundo proceso, la santificación, el proceso de la transformación que se produce en nuestras vidas a causa de la actividad, de la acción de la palabra de Dios en nosotros. Cuando entonces vamos creyendo lo que la palabra de Dios establece, lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra, entonces vamos procediendo a arrepentirnos de aquellas cosas que la palabra de Dios nos va revelando como elementos pecaminosos en nuestras vidas. Y en un acto de fe nos arrepentimos y vamos creciendo y siendo transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. A eso es lo que se llama, y hemos llamado y definido como el proceso de la santificación. Ese proceso de transformación continua que se debe producir en nuestras vidas a causa de la palabra de Dios que actúa en nosotros. Y una tercera etapa, decía, la glorificación. Cuando Dios nos llama a su presencia, vidas transformadas, entonces pasamos a esa morada eterna en la presencia de nuestro Dios. Y entonces esa falta de entendimiento de lo que es la salvación es lo que produce almas fatigadas, es lo que produce esa vergüenza por los actos deshonrosos, deshonestos que hemos cometido o que vemos en otros. Y entonces, bueno, nos paralizamos, la gente se paraliza porque no entiende la dimensión de lo que Jesús hizo. No entiende que la salvación es una gracia que Dios nos ha dado a nosotros y que sencillamente la respuesta nuestra a esa gracia de Dios, de la salvación, es simplemente fe y arrepentimiento. Y la respuesta que ellos esperan es fe y arrepentimiento, nada más, tan simple como eso. Y a veces lo hemos llevado a otros extremos y queremos hacer, y se escucha, y he escuchado creyentes, líderes religiosos hablar de establecer y querer poner al creyente a hacer cosas para garantizar esa gracia de la salvación. Y hay cantidad de cosas que no quiero entrar en detalle, y lo hablé el domingo pasado, pero a eso me refiero. La falta de entendimiento de este concepto de la salvación lleva al creyente a entrar en ese agotamiento,
y a entrar en esa parálisis que se produce a causa de situaciones vergonzosas. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Y Filipenses es un texto maravilloso porque nos habla de esa seguridad en la salvación que algunos no tienen y no saben que existe, y la gente pierde la esperanza porque no está seguro de lo que va a suceder y piensa que su vida presente es todo lo que hay, y hay algo más allá que la vida presente. Y en la vida presente hay la esperanza del gozo, del bienestar, de la alegría, del contentamiento, aún en un mundo que vive en la adversidad y en la manifestación de la iniquidad, del pecado, de la iniquidad, de la manifestación en mayor depravación del pecado. Y aún en ese mundo en que actúan los inicuos, hay la esperanza del bienestar, del gozo, de la alegría, del contentamiento que se recibe de lo alto, de esa gracia de la salvación que nos da Jesús. Y bueno, y eso es lo que decía, porque la gente se agota, porque pierde la esperanza, porque tiene su confianza en los hombres y pone su confianza y su expectativa en lo que otros pueden hacer, y cuando no recibe la respuesta conforme a las expectativas que tiene, bueno, pues llega la depresión, llega el desánimo. Pero como nuestra confianza está en Dios, nuestra estima está en alto, porque entendemos con claridad el mundo en que nos tocó vivir. Es un mundo en que el hombre actúa y hace y manifiesta sus condiciones más perversas. Y lo podemos ver. No quiere decir que lo aprobemos, ni quiere decir que no haya un régimen de consecuencias. Lo que estoy diciendo es que podemos entender que esa es la respuesta natural del hombre, y el hombre que no tiene a Cristo. Y entendemos entonces la necesidad de la iglesia, de los cristianos, de accionar, de ser luz del mundo, de ser sal de la tierra, para poder entonces tener una generación que pueda manifestar las virtudes de aquel que le llamó, que se llama Jesús. Y bueno, es maravilloso que podamos nosotros entender el contexto en que vivimos y entender la función que Dios nos puso en esta tierra para ejercer. Y hablaba y decía la necesidad de perseverar, la necesidad de la perseverancia, porque si no hay perseverancia, entonces habrá situaciones que serán muy complejas. Porque el mundo se debate entre una gran cantidad de gente. Yo hacía un resumen el domingo pasado de la mayoría de la gente de la tierra está en aquellos que buscan su redención por diferentes vías, cultos y religiones paganas. Una minoría que no cree que Dios existe y hace falta para nada, y un pequeño grupo, 5 o 10%, que está en las iglesias, que cree y acepta. Bueno, vamos a decir que reconoce el acto de Jesús, porque otros lo reconocen a Jesús pero no lo aceptan como Dios. Dentro de ese pequeñito grupo entonces están aquellos que han acomodado la salvación para establecerla como un producto que se puede comprar. Haz aquí, trae aquí dinero, pon aquí esto y vas a ser salvo. Haz esto para Dios, para que te pueda sanar. Y siembra aquí para que Dios te pueda bendecir. Bueno, ustedes conocen la posición bíblica sobre eso. Simplemente un detalle para compartir y que podamos entender en el escenario que vivimos. Una pequeña minoría de gente está luchando en el ministerio, en el camino de la voluntad de Dios, contra el pecado y en el proceso de la santificación. Una parte, no quiero decir gran, pequeño, una parte está en otras cosas, otra parte ni siquiera en el sacrificio de Jesús, y está en las iglesias, en ritos, en prácticas, y ahí te encuentras cantidad de gente en religiones que reconocen a Jesús como algunos no lo reconocen como Dios, pero reconocen el acto de Jesús como su muerte en la cruz, y le declaran como enviado de Dios. Y hablo de católicos, de mormones, de adventistas, de testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y hay otros que han acomodado el evangelio, como decía, y lo han hecho sencillamente un producto, como un boleto que se puede comprar, y tú haces cosas para comprar ese boleto.
y otra minoría que está, como decía, en ese camino de la voluntad de Dios, luchando contra el pecado, luchando y avanzando en ese proceso de santificación, ese proceso continuo, dando una respuesta no solamente inicial de arrepentimiento y de fe, sino continuamente encontrando, y cada vez que se predica, que se enseña, que lee la Biblia y que la palabra de Dios es revelada, pues es capaz de arrepentirse, de confesar el pecado, de arrepentirse y volverse a Dios en esa área de su vida que estaba equivocado. Y entonces hay un pequeño grupo que está en esa dirección. Y decía, y digo de nuevo, y bueno, ahí debería ser que estén la mayoría de todos los creyentes del mundo, pero desafortunadamente no es así. Y vuelvo e insisto, no hay un entendimiento claro de la salvación, no hay un entendimiento de la necesidad de perseverar en aquellas cosas que nos conducen a la semejanza a Cristo. Filipenses 1:9, en el amor, más y más. Gálatas, en hacer el bien. Mateo 22, 10-22 y Mateo 24, dice en nuestra fe, en la salvación. Habla Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 21. En todo lo que nos lleva a la madurez. Entonces queremos un mundo diferente. Y entonces, bueno, yo a veces me siento a pensar y a meditar cómo la gente actúa, cómo los creyentes de la tierra y del mundo actúan. Y entonces quieren cambio, quieren transformaciones, quieren que no haya ladrones, que no haya corruptos, que no haya pervertidos. Y entonces, bueno, piensan que las leyes y los sistemas judiciales van a impedir que eso ocurra. No estoy en desacuerdo que haya justicia. Bien, la justicia sirve para que las leyes existen para los que la violan, para los violadores, y están las penas que son el pago por aquel que comete una infracción, el castigo. Pero no resuelve el problema, porque la justicia está para hacer su trabajo, y cada quien en este mundo tiene una parte de las funciones de la tierra, y cada quien tiene un escenario donde trabaja. Pero la solución a que no haya corrupción, a que no haya impunidad, la solución a que no haya perversidad, no está en las leyes. Las leyes están muy bien, están puestas para eso, para su trabajo. Está en un corazón y una vida transformada. Y las leyes no transforman a nadie. El sistema penitenciario no tiene la capacidad de transformar a nadie, porque el corazón del hombre solo lo transforma Cristo. Solo lo transforma el poder del Espíritu Santo cuando le damos la oportunidad, cuando abrimos nuestros corazones. Y ahí está la labor de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra, de ser los portadores de ese mensaje de esperanza que transforma, que cambia, que renueva, que da vida, lo que va a producir una nueva generación diferente. Y bueno, y entonces a veces estamos tan entretenidos en otras cosas que se nos olvida, porque no hemos entendido el concepto de la salvación y de la responsabilidad que tenemos, de la perseverancia en las cosas que nos llevan a hacernos y a parecernos cada día más a Cristo, en todo lo que significa madurez cristiana. Y entonces decía, esa madurez cristiana tiene muchas implicaciones. Yo tengo 3 aquí para citar, y la primera es para tener la madurez y poder perseverar en el amor, en hacer el bien, en la fe, en la salvación. Esa madurez y todos los demás elementos de la vida cristiana que nos llevan a la madurez espiritual, hay 3 componentes esenciales y vitales. El primero de ellos es una correcta y sana doctrina. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el 6. Y entonces queremos madurez y no aprendemos de nadie. ¿Quién nos está enseñando? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quién está enseñándote la sana doctrina del Evangelio? ¿Dónde te la estás aprendiendo? Bueno, si no tienes una iglesia, una congregación, es muy difícil que pueda ocurrir, porque Dios estableció un único lugar para que eso ocurra, y se llama la iglesia. Lo estableció apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, para edificar a la iglesia. Entonces necesitas una congregación, y necesitas una congregación donde puedas encontrar la sana doctrina,
donde no estés entretenido escuchando lo que tú quieres escuchar, comprando un boleto de ida para el cielo. Sana doctrina. En segundo lugar, necesitas una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Juan 1:2 y 3:16. Sin una relación personal con Jesús, no habrá madurez cristiana. No habrá posibilidad de ninguna de avanzar. Así es que necesitamos entender estas cosas. Y cuánta gente buscando llegar y una relación con Dios por otros medios y caminos, por otras vías. Sacrificios, santos, personajes, personas, y no va a ser posible. Madurez implica un estilo, tercer lugar, un estilo de vida santo. Así que cuando se habla de perseverancia y todo lo que perseverar en todo lo que nos lleva a la madurez, hay tres elementos esenciales: sana doctrina, una relación con Jesucristo y un estilo de vida en santidad. Y repito lo que he dicho muchas veces: santidad o santo, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Esa es la explicación más simple, más sencilla y más certera de lo que se llama un estilo de vida santa. Un estilo de vida en que yo amo las cosas que Dios ama y yo aborrezco las cosas que Dios aborrece. ¿Y cuáles son esas cosas? Están aquí en la palabra escrita. Están escritas y nos fueron dadas para que no haya ningún tipo de posibilidad de errar y de equivocarnos. Y en esta noche quiero hablar de tres en este texto, ¿verdad?, que estamos viendo en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, de lo que aquí dice con relación a las cosas que estoy motivando y quiero motivar a la perseverancia. Hablaremos de otro tema otro día, pero quiero que nos podamos sentar en este texto de Filipenses 1, 9 al 11. Dice lo siguiente, busquen ahí otra vez en su libro. Dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y ambas solicitudes implican una visión completa que conduce a una semejanza a Cristo. Vuestro amor abunde más y más. Así que habla de un amor que va en crecimiento. No es algo que está estático, detenido, sino algo que va avanzando, creciendo. Porque el amor es la evidencia del verdadero creyente. Vea después 1 Corintios capítulo 3 y 1 Juan capítulo 4, del 7 al 20, y puede haber algo más sobre el amor. Y dice: abunde más y más. Habla de la abundancia del amor porque es la manifestación, digo y repito, es la evidencia y el signo de identidad de un verdadero y auténtico cristiano. Y dice: en toda ciencia y todo conocimiento. Y voy a leer la Reina Valera, la versión Dios habla hoy, y la versión James, y la nueva versión internacional. El mismo texto dice: en ciencia y en todo conocimiento, conocimiento y todo discernimiento, sabiduría y entendimiento en todo, conocimiento y toda experiencia. Y en todos los textos que acabo de leer, diferentes traducciones al español del término epiconoxco, que es la primera observación, que habla y se refiere en el Nuevo Testamento, esta expresión en el griego, para referirse al conocimiento necesario para la salvación. Tanto el verdadero mensaje que se cree, como la persona a quien se le da la bienvenida para comunicar el mensaje. Así que habla amor abundando más y más en conocimiento. ¿Por el cuál conocimiento? En el conocimiento del verdadero mensaje o el conocimiento necesario para la salvación. Y por eso decía, y hablaba al principio, de que esa falta de entendimiento de lo que significa ese concepto de salvación en términos bíblicos es que tiene el cristiano detenido, paralizado, y llega al agotamiento espiritual, a la fatiga espiritual, llega a la vergüenza, no puede sobrepasar los hechos de pecado que ha cometido y se paraliza y se frisa y no logra desarrollar su vida espiritual. Y el segundo término
igual, aiestesis era prácticamente hablando y está orientado en el Nuevo Testamento a elecciones enfatizadas a un estilo de vida. Por eso dice el versículo 15 del capítulo 12, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Lo que dice la palabra de Dios, lo que estoy repitiendo conforme a la palabra de Dios. Habla de amor, más y más amor, abundancia de amor. Dice en ciencia y conocimiento. Y habla del conocimiento necesario para la salvación. Y habla del conocimiento enfatizado en el estilo de vida para que lleguemos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo y una generación malvada. Y qué bueno que esté escrito, porque mucha gente quiere tomar como excusa la maldad que hay en el mundo para justificar sus acciones o su falta de acción. Y no entiende que ese es el mundo que nos tocó vivir. Y no que nos tocó vivir, ese es el mundo que el hombre ha creado y producido a partir de su separación con Dios. Y mientras más separación hay del hombre con Dios, más maldad, más iniquidad y más perversidad será manifiesta en la tierra. Así que en la medida que van creciendo las generaciones y el hombre se separa más de Dios, o se separa más de Dios, del orden que Dios ha establecido, y busca otros modelos, entonces hay una manifestación en mayor cantidad e intensidad de la malignidad y la perversidad del hombre. Pero en ese mundo Dios dice, bueno, yo quiero que tú crezcas en amor y tengas más amor en ciencia y conocimiento para que puedas conocer lo necesario para la salvación y también para que tengas conocimiento en lo que son las acciones de vida para que se produzca un estilo de vida conforme al que Dios ha establecido. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Filipenses, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice en primer lugar, para que aprobéis. Y este término aprobéis en el Nuevo Testamento era un término que viene del orden metalúrgico, doquimazao. Y se utilizó para probar la autenticidad de las monedas y metales preciosos. Y llegó a tener la connotación en 1 Corintios 16:3, Romanos 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, de una prueba con enfoque hacia la aprobación. O sea, y yo quiero que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo quiero que tú tengas la capacidad de probar y de aprobar con el enfoque a la aprobación. Así que estamos, ¿verdad?, viendo en este texto que aprobéis lo mejor. Y como la prueba que se le hacen a los metales preciosos, para probar que son metales preciosos, la que se le hacía en este caso al oro y a las metales preciosos, a las monedas, perdón, a los metales preciosos como el oro en esa época. Y para que tú pruebes que es verdad. Y para que tú seas como esa prueba que se le hacía a esas monedas para asegurarse de que tenían el valor, porque eran alegaciones de metales preciosos y se probaban. Entonces dice, así yo quiero también que tú tengas una vida que cuando se someta a la prueba, pase la prueba. No es simplemente una máscara, una simulación, una careta, una doble vida. A eso que me refiero, esa es la prueba que Dios está demandando. Necesitamos ser auténticos y genuinos cristianos. Es lo que Dios espera de nosotros. Una perseverancia en todo lo que nos lleva a la madurez, que nos dé la capacidad y la profundidad de vida cristiana, que pasemos la prueba, como los metales y como las cosas preciosas de su época. Y dice aquí, lo mejor, a fin de que aprobéis lo mejor, para que sea lo excelente. Y lo mejor en todas las traducciones de Reina Valera, Dios habla hoy, la James, la nueva versión internacional, todas hablan, ¿verdad?, lo mejor,
significando literalmente las cosas que realmente tienen un valor, la que cuentan, la misma que hay en Romanos 2:18. Así que estamos hablando también dice aquí, sinceros, aprobados para lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Y la palabra sinceros significa sinceros, puros, limpios, limpia, limpios, y es un término compuesto por dos palabras, el eile y crino, y que significa literalmente que sean probados a la luz. Así es que en esta expresión es que tengamos la capacidad de que podamos pasar la prueba a la luz de Cristo. Y habla de esa sinceridad que nos permita pasar la prueba. Eso es lo que habla Filipenses. Y hablo de perseverancia. Una vida cristiana en la perseverancia que te demanda es una perseverancia que nos permitirá una sinceridad, una transparencia que nos permitirá pasar la prueba. Y dice irreprensible también. Irreprensible significa, en Reina Valera traduce como irreprensible, la Vieja Habla traduce como que nada de reproches, inocente. La Benjen significa sin tropiezo. Habla literalmente sin ofensa, irreprensible sin ofensa, que no hace que otro tropiece, segunda de Corintios 8:16. Hechos 24:16 y 10:32 de Corintios habla de un término que significa sin culpa. Así que es un término que refiere a la culpabilidad del Antiguo Testamento, que habla en Génesis, que habla en Josué, y habla de una inocencia irreprensible, inocente, que es la que habla aquí en Filipenses también 2:15 y Filipenses 3:6. Así es que habla de un estilo de vida en el que nos hace responsable a los cristianos de los creyentes, de un testimonio positivo a los creyentes, y nos hace responsable de un testimonio positivo, un estilo de vida ético y hablado, y lo que podemos comunicar a los no creyentes. 1 Timoteo 3:2-7. Fíjese bien, no es simplemente una pantalla de vida. Lo que Dios está buscando con nosotros es que, dice ahí, lo leímos hace ratito, que seamos luz en un mundo que está caído y lleno de maldad. Así que está haciéndonos responsables de un buen testimonio positivo a los que nos rodean en el cuerpo de Cristo, y de un testimonio también positivo con un estilo de vida que es lo que pueden ver los demás de nosotros a lo lejos y a la distancia, en los no creyentes. Y cuando nos escuchan hablar y cuando comunicamos lo que queremos comunicar, el mensaje de la palabra de Dios, estamos siendo un testimonio para otros. ¿Y qué es lo que mucha gente ve de los creyentes? Bueno, acciones que no dan testimonio, que no reflejan realmente quién está en nuestros corazones. Así que es un llamado a reflexionar. Es un llamado a reflexionar para sencillamente, con la humildad que nos corresponda, confesar y arrepentirnos, que Dios pueda tener misericordia. Y dice, y con esto voy concluyendo, Filipenses 1:11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que habla de lleno de frutos, conceptos de llenados. Es un concepto que se produce por la relación, hablo del llenado, con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios va produciendo esa semejanza en Cristo en aquellos que creen y cooperan y colaboran con Él, lo cual es el resultado de la salvación, o es el proceso que ocurre en la salvación. Y muchas veces queremos una vida diferente y sencillamente no hacemos nada, no estamos conectados a Dios. Y lo que hablo es de frutos de justicia que se reciben por la conexión con Dios por medio del Espíritu Santo, cuando vamos asemejándonos, haciéndonos semejante a Cristo en esa transformación de vida que se produce cuando entendemos nuestra salvación. Y dice, fruto de justicia, cosecha de justicia, cosecha de buenas acciones. Así que
Note el término de fruto, habla de un término que está en singular, no es en plural, como lo es el de Gálatas 5:22, que habla de los frutos del Espíritu. Aquí habla del fruto que es la justicia. Así que habla de un elemento significativo. Cuando Pablo lo refiere, es el término de la posición legal del creyente delante de Dios, porque hemos sido justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Así que hay un fruto de justicia, es el fruto que debemos tener por cuanto hemos sido justificados. Y bueno, pues habla de esa posición legal del creyente, de esa justificación posicional que habla en el creyente, y del trabajo, de lo que implica el trabajo interior que se produce en el interior a causa de la salvación, de esa santificación progresiva que habla la palabra de Dios, que ya he explicado y compartido en el transcurso de esta noche de hoy. Y dice, para la gloria y alabanza de Dios. Y eso es un punto relevante, y con esto estoy concluyendo. La vida de los creyentes necesita traer honor a Dios. Y en Mateo 5:16, Efesios 1:6, Efesios 1:12 y 14, habla de ese honor, de esa honra que debe producir, que debe traer el creyente a Dios. Así que, ¿qué mayor honra cuando esa justificación produce la santificación? Y cuando no produce santificación en nuestras vidas y simplemente es palabra que está ahí como un cassette grabado sin que hayamos permitido que produzca acciones en nuestras vidas, pues no sirve de nada. Es la palabra que repite mucha gente en términos conceptuales, que puede conceptualizar, o puede expresar, o puede comunicar cosas y decir cosas y leer textos bíblicos, pero con esos textos bíblicos, esas palabras no producen una transformación, una santificación, sencillamente no honran a Dios. Y cuando se produce una santificación, una transformación, esa vida del creyente está honrando la palabra de Dios y está honrando al Dios que dio su palabra y está haciendo que esa palabra se cumpla y cobre vida y el mundo pueda reconocer una transformación en nosotros cuando esa palabra de Dios actúa en nosotros. Así que estamos hablando de que esa perseverancia que nos lleva a la madurez, los creyentes estamos hablando de que nos lleva a exhibir las características de la familia de Dios. Y ese es el objetivo de esa perseverancia que estamos hablando esta noche. Una perseverancia en los creyentes que nos permita exhibir las características de Cristo, de la familia de Dios que somos en este tiempo. Así que yo le motivo en esta noche a que pueda meditar sobre lo que hemos compartido, sobre lo que la palabra de Dios dice en esta noche, lo que hemos tratado de comunicar en estas dos enseñanzas, para que nos demos la oportunidad de meditar con profundidad y entender y volver a estudiar y a meditar sobre lo que significa la salvación, esa bendición gloriosa que Dios nos ha dado, de tener una conexión con Él por medio de Jesucristo. Y no permitamos que nuestras almas estén fatigadas, no permitamos que las acciones pecaminosas de vergüenza nos lleven a paralizarnos y a elegir un camino diferente al camino que Dios ha establecido. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Quizás es bueno recordar que la fe no va a borrar los actos cometidos, no va a borrar de tu mente ni de tu recuerdo los actos pasados que cometiste que eran vergonzosos. Lo que la fe te permitirá y la salvación te permitirá es sencillamente tener el bienestar, la alegría y el gozo y el contentamiento aún con los eventos del pasado que te producían vergüenza, porque Cristo te ha perdonado. Y quizá haya que pagar las consecuencias de actos vergonzosos, porque cometiste un pecado
y viola una ley, tendrá que pagar las consecuencias de la ley. Pero el pagar la consecuencia no te quitará la vergüenza. Esa vergüenza solamente la puede remover Jesús cuando llegas y le da la oportunidad en tu corazón. Así que no permitas que en este tiempo ni los elementos de la fatiga espiritual lleguen a tu vida, ni de la vergüenza tampoco, para impedirte avanzar en la vida. Sencillamente necesitas entender que hay que perseverar y dar el primer paso de arrepentimiento y de fe, y un proceso continuo de arrepentimiento y fe, y perseverando en las cosas que nos llevan a parecernos a Cristo, en el amor, en las buenas obras, en la salvación, en la fe, en todo lo que lleva a la madurez. Busca un lugar donde se predique la sana doctrina. Busca un lugar donde se predique una sana doctrina en que tu relación y que te permita hacer una conexión, una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y allí establece un lugar para que pueda ser transformado. Dale la oportunidad a Dios para que transforme tu vida, y date la oportunidad de dar un paso de fe y de perseverar. Y perseverando tendrás ese gozo, esa paz, esa alegría y ese bienestar que solamente produce y puede dar Dios a nuestras vidas. Oramos al Señor y nos despedimos esta noche. Padre, gracias te damos en este momento por tu bendición, por la bendición de tu palabra con la que nos bendices en esta noche. Y yo te pido que tú nos dé fe y nos aumente la fe para poder actuar y estar alertas y vigilantes, y que nuestros corazones no sean engañados, y que podamos ser leales y obedientes a tu palabra que se manifiesta y nos es traída por cada mensaje que nos reunimos en cualquier lugar. Muéstranos si hay camino de perversidad en nuestras vidas, y guíanos, oh Dios, al camino eterno, para que podamos vivir un estilo de vida que manifieste gratitud hacia ti, fieles a tus valores, perseverando, para que abra los cielos y haga llover sobre nuestras vidas, y quites toda sequedad espiritual, y podamos ser guiados por el Espíritu Santo para ser llenos del conocimiento de Dios, y para que podamos permanecer no solamente salvos, sino también gozosos y triunfantes en el Señor, dando frutos, abundando en buenas obras, firmes, constantes, llenos de la madurez y seguros de nuestra misión en la vida, apartados para ti, oh Dios, comprometidos de todo corazón, bendecidos, prosperados y en la victoria que da Cristo, bajo la protección divina. En estos tiempos que son tiempos peligrosos, en que la maldad, la perversidad y la iniquidad abundan, guárdanos, Dios, de las acechanzas, de los planes, de las maquinaciones de los hombres y del diablo mismo en contra de tus hijos, y permítenos estar bajo la protección de tus ejércitos celestiales, y cada día danos la gracia de poder habitar al abrigo del Altísimo y de poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Así te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.